está esta frase del orden de los factores no altera el producto, pero en realidad en diabetes o en regulación de la glucosa y en general para todas las personas, el orden de los productos sí altera el resultado. Porque también no tomar ninguna decisión es tomar una decisión. Sí. En dónde quieres estar, elegir con qué incomodidad quieres transitar y todo es válido. Es posible comer tortillas si vives con diabetes, Sí, mientras sí. sepas cómo gestionarlo. Ah. Bienvenidos a Diabesmart 360, un podcast donde nos salimos del enfoque tradicional de la diabetes y nos atrevemos a ver la salud desde todos los ángulos. Cada semana te voy a presentar conversaciones con expertos de distintas áreas para que puedas tomar decisiones más informadas, sentirte mejor y vivir con más claridad, energía y salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Diabesmart 360. Hoy estamos con la nutrióloga Tere Cárdenas, educadora en diabetes certificada, especialista en enfermedades crónicas, maestrante en ciencias del deporte, entre muchas otras cosas. Tú sabes que yo te admiro mucho. Muchas gracias. Y estoy muy emocionado de tener este episodio para presentarle a la gente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elias, por invitarme y sobre todo también por permitirme compartir este tema que creo que va a ser muy interesante para todos. Así es que, listísima. Pues cuando estábamos platicando de qué íbamos a hablar, Ujú. surgió el tema de las comidas fuera de casa Justo. y la verdad es que se me hizo muy buena idea y por eso creo que va a ser un episodio realmente muy valioso y muy interesante para todos los que nos escuchen. Pero además creo que este episodio le va a ayudar a todo mundo. Exacto. Creo No que es nada es más para importante personas con mencionar. diabetes, Sí, es sí, para sí. comer mejor. Y todos, o sea, no importa si tienes resistencia a la insulina, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la realidad es que la alimentación es la base de todos, ¿no? Incluso lo que decías, es un tema de convivencia. Entonces, vamos a poder buscar, ¿no? E integrar todas estas recomendaciones que damos el día de hoy, no importa si no tienes ninguna condición, porque en realidad esto es aplicable para todos y además todo el mundo va a salir a eventos, a fiestas, porque somos seres sociales y algo muy importante en nuestras esferas de la salud integral es integrarnos como sociedad y eso nos implica comer fuera, en restaurantes, en la calle o en cualquier lugar, pero lo más importante es que justo nos sintamos cómodos a la hora de decidir, es decir, que tengamos más información, más educación y que tomemos buenas decisiones estando fuera. Una de las opciones de los lugares más comunes, Ujú. sobre todo para oficinistas, Ujú. son las fonditas. Total. Que eso creo que sí es algo muy mexicano, Ujú, la ujú. fondita en donde Sí, llegas y ya hay sí. como hasta opciones de menús Sí, prehechos sí. con diferentes tiempos y tú escoges en Claro. qué vas a empezar, Ujú. cuál es el platillo Sí. principal, el Sí. postre y demás. Sí. Pues bueno, justo, las fonditas, para los que no son de México, básicamente es un lugar donde llegas, tienes diferentes platos, ¿no? Que nosotros aquí le decimos tiempos, en otros países se le llama platos, pero básicamente vas a tener aproximadamente 3 cosas para comer distintos. Tenemos el primer tiempo o el primer plato, que suele ser algo caldoso, y ahí nos pueden ofrecer 2 cosas, la sopa de pasta o la sopa de verduras. O también algo que conocemos como consomé de pollo en México, además de cocinarlo con pollo, a veces que le agregamos arroz y garbanzos, que es una leguminosa. Entonces, desde el primer momento, lo que nos ofrecen es este platillo. Después, el segundo tiempo suele ser arroz o espagueti, es como lo más tradicional, dependiendo de la fondita en la que vayas, quizá pasa algo distinto, pero el segundo plato es así. Y el tercer plato suele ser un guisado, que puede ser una lista de 5 o 6 guisados, y muchos pueden venir con algo de verdura, algunos sin verdura, algunos pueden venir fritos, capeados, empanizados. La realidad es que ahí llegas y es como, pues, lo que tú quieras decidir. Y el problema es que muchas veces decidimos por lo que se nos antoja más, sin saber quizá la cantidad de carbohidratos o de, digamos, de nutrimentos que estamos comiendo en ese momento. ¿Qué más pasa en las fonditas? Que después de que te dan estos 3 platillos, te pueden dar un postre chiquito, pero hay un postrecillo por ahí. Y también al centro suelen poner tortillas, pan, y la bebida que te dan es agua de frutas que tiene azúcar, normalmente el azúcar de la fruta y el azúcar del agua. Entonces, ya desde que llegas, la realidad es que vas a tener una cantidad importante de comida, ¿no? Entonces, creo que ahí lo relevante es entender que vamos a poder elegir de estos diferentes platillos, pero vamos a dividirlos, si te parece, como en 2 grandes rangos, ¿no? El rango que te subiría más los niveles de glucosa, ¿no? Como Ok. hacia este lado, para ver qué pasa, a ver si tú lo haces así o quién lo hace de esta manera. Si lo primero que eliges es sopa de pasta, después eliges el arroz o el espagueti, eliges un guisado que tenga papa, como
verdura, que sabemos que la papa no es verdura en realidad, y además te comes 3 o 4 tortillas y después también comes frijoles y bebida con azúcar, ese día ya comiste una gran cantidad de carbohidratos. Es muy Puro carbohidrato. fue puro carbohidrato, porque todo lo que acabamos de decir fue carbohidrato. La pasta, en la sopa, el arroz, los frijoles, la papa, las tortillas, la sopa, la bebida con azúcar y el postre. O sea, ahí tenemos por lo menos 7 momentos donde estás comiendo carbohidratos. Entonces, si el objetivo es que no suba tanto los niveles de glucosa, esa elección no es, pero podemos ir a la fonda desde otro lugar como más saludable. Entonces, el otro lado, más amigable, sería que comamos sopa de verduras, ¿no? O la ensalada, si tú vas a donde hay ensalada, agarra la ensalada por fin, y ese sería el primer plato. El segundo plato te pueden ofrecer. Hay veces que puede ser el arroz o el espagueti. Yo donde he ido, el segundo plato es la verdura, ¿no? Entonces podría ser o que comas más verdura o que comas alguna de estas dos opciones. Y el guisado, yo sugeriría que sea un guisado que tenga una fuente suficiente de proteína, puede ser pollo, pescado, carne e incluso puerco, o sea, que lo comas sin que venga con papa, ¿no? O sea, si es que quisieras bajar la cantidad de carbohidratos. Entre todo esto, mi mejor sugerencia sería quedarnos con las tortillas y los frijoles. Ambos alimentos son de un impacto glucémico más bajito. Entonces, si tú dices, oye, ¿con qué me quedo? Creo que me quedaría con las tortillas y los frijoles. Probablemente también seleccionaría una bebida sin azúcar, ¿no? Y esto recuerden que va a ser dependiendo de los objetivos que tengamos, pero si en realidad quieres moderar el aporte de carbohidratos, priorizar la proteína y las verduras, que es la fibra, pues definitivamente podemos elegir quedarnos con 1 o 2 platillos que vengan con verduras, un guisado que no venga tan cargado en carbohidratos, nos pedimos los frijolitos, las tortillas y bebidas un poquito más bajas en azúcar, ¿no? Ok, a ver, ahorita quiero regresar a la fondita, Ujú. pero se me vino a la mente que creo que faltó algo importante de mencionar antes ¿Qué de cosa? pasarnos a los lugares. Ok. Y tal vez es un poquito cómo pensar, porque Ok. ahorita ya nos adelantamos a hablar de que sí es Ujú. carbohidrato Ujú, ujú, y ujú. que fue carbohidrato, carbohidrato y carbohidrato, Claro. pero ¿qué estrategia pudiéramos tener así como en la cabeza Ujú. antes de ir a cualquier lugar? De decir, Ok. primero voy a escoger esto, luego esto y luego esto. Ok, que es una gran pregunta porque justo está esta frase del orden de los factores no altera el producto, pero en realidad en diabetes o en regulación de la glucosa y en general para todas las personas, el orden de los productos sí altera el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ordenar? Pues, o qué estrategia podemos hacer? Cuidar el orden de los alimentos. Esto quiere decir que cuando tú comes, lo primero que comas sea la verdura o los vegetales, posteriormente la proteína y al final los carbohidratos. ¿Por qué comer la verdura suficiente antes de empezar a comer otras cosas? Porque la verdura tiene un aporte de fibra y la fibra retrasa la absorción de los carbohidratos en sangre. Esto quiere decir que si lo primero que comes es verdura, no va a subir tanto tus niveles de glucosa. Entonces, no importa qué alimento hagas, de hecho, han habido estudios de muchas poblaciones con esto, en personas sin diabetes, con prediabetes, con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, y el resultado es el mismo. Si lo primero que comes son las verduras, el impacto glucémico va a ser mejor. Entonces, de todo lo que vayamos a hablar hoy, eso hay que hacer. Ok, Ujú. porque si lo primero que comes es el carbohidrato, es Ujú. lo primero que recibe el cuerpo Justo. y lo primero que se absorbe, ¿no? Exactamente, entonces al final del día empiezas a comer la sopa de pasta o cualquier cosa que tenga carbohidratos, sube rapidísimo y entonces ya tenemos un nivel de glucosa posterior a las comidas más alto. Entonces creo que entre todas las cosas que pueden hacer, que es súper básica, es comer siempre verduras, comerlas al inicio y también comer suficientes verduras, porque comer solamente los 3 pedacitos de la zanahoria del arroz no es suficiente, ¿no? Entonces Sí. hay que comer un aporte importante de verduras antes y también pensar eso, que es una estrategia que es muy pequeña, pero que de verdad a nivel glucémico puede hacer toda la diferencia. Si lo queremos pensar como más visual, Ok. lo que estamos generando en el sistema digestivo es como una mezcla como pastosa o algo así para que llegue el carbohidrato y Y cueste más trabajo
Justo, porque la fibra va a ser digamos, un tipo de carbohidrato que no se absorbe completamente, entonces la fibra retrasa la absorción de los carbohidratos porque en realidad va a retrasar toda la digestión, ¿no? Entonces, digamos que si lo primero que recibes es la fibra, después cuando lleguen los carbohidratos, tú ya estás haciendo digestión de los otros dos primeros alimentos, que es la verdura y la proteína. Recuerden que el carbohidrato va a ser la molécula principal que eleva los niveles de glucosa y se absorbe muy rápido. Entonces, si lo primero que comemos son los carbohidratos, los niveles de glucosa van a subir rápidamente, tengas o no tengas diabetes. Entonces, si podemos tener una estrategia tan sencilla como comer verduras antes para que no suba tanto la glucosa, es algo que cualquiera de nosotros puede hacer y que literalmente lo podemos empezar a hacer hoy, ¿no? Entonces, eso es un gran tip que les tenemos que decir hoy. Y creo que Ujú. saber esto también ayuda a que antes de que vayas a un lugar, Ajá. ya digas, va a haber fibra, va a haber proteína y va a haber carbohidrato. Ujú, Sí, sí. pues va a ser un lugar en donde voy a poder arreglármelas. Claro, claro, claro. Sí, porque creo que también, de alguna manera, si elegimos el lugar sabiendo que va a haber diversidad de platillos, ya sabes que por lo menos puedes pedirte una ensalada al centro, compartirla con tu familia, pero que va a haber algo de verdura. Si, por ejemplo, te vas a una taquería, pues en la taquería a lo mejor con suerte hay pepinos, hay rábanos, ¿no? Cilantro, cebolla, pero eso es algo que podría hacer. Pero si tú ya sabes que en la taquería de tu casa no hay pepinos, no hay rábanos, aunque vayas 10 veces ahí, no van a aparecer, ¿no? Entonces ya conocemos los lugares que nos gustan, ya sabemos en dónde no vamos a encontrar o no vamos a poder hacer esta estrategia de la verdura. Entonces hay que ampliar como esta mentalidad de qué otros lugares podemos ir, ¿no? Porque al final del día, si lo primero que vas es a un lugar donde no hay verduras, con esta estrategia que te estamos contando, definitivamente no la vas a poder aplicar, aunque tengas muchísimas ganas, no hay verdura. Entonces, creo que el primer paso es también ser muy flexible y entender que podemos comer cosas diferentes, pero que también vale mucho la pena revisar a qué lugar vamos. Ok, Ujú. ok. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que esto que dijiste, Ujú. en verdad ya es muy poderoso porque ya te adelanta muchísimos pasos. Totalmente. Entonces, Ujú. ya sabes esto, Ujú. regresas a la fondita, Regresamos a la fondita, llegamos. donde ves Total. primera opción, segunda opción, tercera Ujú, opción ujú. y postrecito. Justo. Pensando en esta estrategia, entonces ahora justo piensa en casa, si lo primero que comes es la sopa de pasta, después comes el arroz, después comes un guisado con papa, recordamos que la papa es un tubérculo, igual que el camote, que aportan una cantidad de hidratos de carbono en sus almidones, después también comes a lo mejor algo de frijoles en el mismo plato, tortillas, un postre y agua de fruta con azúcar, ahí vamos a estar consumiendo a lo mejor 7, 8, 10 porciones de carbohidratos, ¿no? Y realmente esto es quizá mucho para cualquier persona, ¿no? Y entonces quizá estamos acostumbrados así, porque yo estoy acostumbrada de esa manera. De hecho, si lo pensamos en los desayunos, pasa lo mismo. Lo primero que nos dan es la fruta, ¿no? Luego nos dan chilaquiles con bolillo, hay frijoles, hay jugo, hay café de olla y si el lugar es muy amable, hasta pan dulce nos pusieron. Vuelve a pasar lo mismo. La comida es puro carbohidrato, o ese desayuno es puro carbohidrato. Y es muy difícil que un cuerpo pueda regular esa cantidad de carbohidratos, porque son muchos, porque no hay verdura, porque hay poca proteína, porque a lo mejor ahí nos ponen un pedacito, pero eso es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, realmente hay veces que en estos lugares, sobre todo en la fonda, sí puedes hacer elecciones saludables. Yo, por ejemplo, tengo muchas personas con las que trabajo que de repente me dicen, Tere, no hay manera de que yo coma en mi casa porque están todo el día afuera y entonces de los lugares que están afuera hay que elegir la fondita más exitosa donde realmente puedan decir, oye, yo sopa de verdura, después mi nopal asado, me pido una salsa, un guisado en salsa de morita con nopales, me pido mis frijoles, 2, 3 tortillas y mi agua mineral, ¿no? Como para darle así un toque distinto. Y es posible hacerlo, ¿no? Y creo que al final del día esto va a depender de las decisiones que cada quien quiera tomar, pero en definitiva, comer este tipo de comidas tan abundantes, de tantos tiempos, con tanto carbohidrato, va a ser difícil que un cuerpo que ya vive con alguna alteración de glucosa lo pueda regular, ¿no? Entonces, sí hay que tener esta información en cuenta. Y también nosotros podemos decidir el orden también de estos platillos, ¿no? Claro. No porque venga en el menú
que el primer tiempo es Sí. lo primero que tengo que comer. Exactamente, exactamente. Eso creo que es una de las cosas también, es como de, pero lo primero que me dan es tal cosa, ¿no? Como justo con carbohidrato, es como, pero puedes cambiarlo. O sea, por ejemplo, en el desayuno tradicional, ¿no? Que normalmente nos dan primero la fruta. Puedes decidir comer fruta, pero la comes al final. O sea, no es que así religiosamente tenga que ser primero la fruta. Entonces, a lo mejor te pides un omelette relleno de verdura y queso con unos frijoles. Primero te comes la parte del omelette, los frijoles, y después dejas la parte de la fruta y del yogurt o de la fruta y la tortilla. Es decir, no porque normalmente lo hayamos hecho así, no podemos cambiarlo. Y creo que eso también tiene que ver mucho con la flexibilidad. Yo, y creo que muchos de nosotros crecimos quizá con tradiciones que no eran necesariamente saludables, ¿no? Y al final ahora pues ya vas a un lugar y yo de repente me voy a comer o a comer o desayunar con amigas y tengo algunas que ya, ¿no? Este tema del orden de los alimentos es prioridad, ¿no? Entonces, Sí. absolutamente todas hacen la parte de lo de carbohidratos al final y empezó como una charla y de repente, pues es algo que van a aplicar para siempre y no Es nos bien cuesta fácil de nada. hacer. Totalmente. Es muy fácil de hacer y algo que además me llama mucho la atención es Ujú. que tenemos a veces esta idea de que el carbohidrato es lo que te llena, o sea, lo que hace que Ujú. te sientas Gracias. satisfecho. Ujú, ujú. Entonces a veces nos quedamos con hambre y decimos, pues le voy a agregar un poquito más de arroz, le voy a Ujú. agregar un Sí, poquito más de pan para sí, llenarme sí. y sabemos que lo que nos llena es la proteína, Claro. es que el carbohidrato. No, y también al final del día, si ya comiste tantos carbohidratos y comes más, nuevamente elevas, ¿no? Los niveles de glucosa y también la parte de la proteína es importante. La proteína tarda más en digerirse dependiendo del tipo de proteína que comamos, pero es importante que haya un equilibrio, ¿no? Y que realmente logremos un patrón de alimentación saludable para las personas que viven con diabetes, prediabetes o resistencia. Es necesario que incluyamos todos los nutrimentos, pero sobre todo también que justo como hoy en este podcast podamos dar recomendaciones prácticas, porque en realidad las personas comen alimentos, no nutrimentos, ¿no? Y de repente vamos al Nutri y entonces nos dicen macros y gramos y de repente tú te pierdes y dices, ¿y esto cómo lo paso a comida real? ¿No? Exacto. Entonces, en comida real, lo que puedes hacer hoy es empezar a comer los vegetales antes y si te vas a cualquiera de estas fondas o fonditas, justo priorizar lo que puedes hacer tú, ¿no? O sea, y dicen, oye, Tere, ya el alambre venía con, no sé, con queso. Ya no se, o sea, o medio se lo quitas, hay cosas que se salen de tus manos. No es que puedas cambiar el menú, pero sí puedes pedir primero la sopa de verduras, te puedes pedir, buscar si una fondita que tenga ensalada, ¿no? Y ahí Sí. depende mucho de la zona en la que estemos, ¿no? Pero creo que lo principal es, si ya haces las cosas con intención, ¿no? Y cambias una o dos cositas de lo que hacías antes, vas a ver resultados. Pero en realidad, pues tiene que ver mucho con querer integrar esto a tu vida. Incluso solo cambiar el agua fresca Ujú. por agua normal, Sí, sí, ya sí. te estás quitando, Azúcar, ¿qué? exacto. 15, Sí, quién sabe cuántos carbohidratos. sí, por lo menos 15 gramos de carbohidratos entre la fruta y el azúcar, que eso recuerden que aunque sea azúcar natural, es un azúcar que va a generar un impacto glucémico. Entonces, a modo de exploración, a lo mejor las personas que de repente lo hacen, incluso podrían practicarlo, ¿no? Comer, medirse la glucosa después de la comida que acabamos de decir que tiene un montón de carbohidratos y ver qué pasa, ¿no? Porque, Sube. ajá, exacto, hagan el experimento, no nos crean. Y la realidad es que muchas veces sube mucho la glucosa porque no dimensionamos la cantidad de carbohidratos que comemos, porque es lo normal, porque es lo natural ir a una fonda y que comas esa cantidad, ¿no? Entonces, si hacer como este ejercicio de reflexión y empezar con una o dos cositas de las que acabamos de decir, ya va a ser ganancia. Mencionaste también los tacos. Los Y tacos, sí. se me hizo agua la boca. Sí, sí, sí. Y justo aquí afuera del set hay un puesto, hay varios puestos. Ok. Y así en todo México. En todo México. Digo, tacos es uno de nuestros platillos Sí, sí. típicos. Más Y importantes. los podemos encontrar en todas partes. Ujú, ujú. Y hay una gran variedad Sí, también sí. de tacos. Justo creo que si alguien piensa en México, inmediatamente piensa en tacos, Tacos, ¿no? claro. Entonces creo que es como parte
de lo tradicional en México y creo que también todos crecemos con este tipo de comida. Realmente los tacos es un alimento que digamos que podría ser equilibrado si lo sabemos como incorporar o decidir bien. A ver, vamos a deconstruir al taco. Vamos a deconstruir al taco y tenemos, pues, el taco está hecho de tortilla, ¿no? De maíz. Recuerden que la tortilla de maíz es un cereal, es un carbohidrato que no tiene tanto impacto en la glucosa. Entonces, ya de base, el cereal de lo que está hecho esta tortilla no es de tanto impacto glucémico como otras harinas. Tiene la carne, vamos a pensar en bistec, entonces, bueno, es la proteína del taco y dependiendo de la taquería a la que vayas, puede tener o no verdura. A la que yo voy, le ponen unos pimientos como asados, entonces, así es, siempre, tienen los pimientos asados siempre, que son unos de periférico, y entonces ya digo, bueno, ahí hay algo de verdura. Lo que pasa en los tacos también es que ya dependiendo de lo que quieras pedir, pueden venir con queso, la tortilla puede estar no solo caliente, puede estar frita, puedes combinar los campechanos, el bistec con chorizo, otras cosas. Entonces, la realidad es que tenemos una gran oferta de tacos. Lo que yo diría es, lo mismo que platicábamos antes, es qué es lo que puedes elegir que sea saludable de la taquería. Primero, pues bueno, va a depender de tus objetivos. Si tu objetivo únicamente es el tema de la regulación de la glucosa, pues a lo mejor no te comes tantas tortillas, ¿no? En este caso de tortillas de taquería normal. Que acá en la Ciudad de México te ponen doble tortilla. Te ponen doble. Eso no pasa en todo México. ¿Cómo son en Monterrey? Solo ponen una. Solo ponen una. Que también ahorita te quiero decir, porque también en Monterrey no tenemos ni el huitlacoche, ni la flor de calabaza, ni otras cosas. Te ponen una tortilla, acá le dicen con copia. Con copia. Aquí tenemos en México, en la Ciudad de México, tacos con copia y pueden ser con queso o sin queso. Tortilla de taquería, que es la chiquita, y luego, dependiendo de la taquería que la que vayas, puede ser la tortilla normal, que es la de tortillería. La realidad es que ahí está el tema, ¿no? O sea, si tus niveles de glucosa no están tan regulados en este momento y vas y te comes 6 tacos con doble tortilla, son 12 tortillas, ¿no? Entonces, y dependiendo de la taquería a la que vayas, te pueden poner papita frita, ¿no? Entonces, ahí ya se nos sube porque la papa vuelve a ser este tubérculo que también aporta una cantidad de almidones digamos, a lo que te estás comiendo. Entonces, quizá una gran cantidad de tacos con doble tortilla, con papa, va a ser un alimento que también va a tener un impacto glucémico importante. Si además uno de tus objetivos es mejorar tu peso, pues un lugar donde venga las cosas muy fritas, tenga queso que aumenta las calorías, pues también va a tener un impacto. ¿Qué sería un taco saludable? Un taco más equilibrado, pues que en lugar de la papa tuviera nopal. En México, en la Ciudad de México comemos muchos nopales. Puede ser nopal, puede ser pico de callo, puede ser como mi taquería que tiene pimiento, ¿no? Que cambie un poquito ya el aporte de fibra y también que elijas pues una carne que no tenga tanto contenido de grasa. Esto va a depender de los objetivos que tengas, pero la realidad es que sí cualquier persona se puede ir a una taquería, pedir tacos más equilibrados, ¿no? Y sobre todo también, no sé lo que tú has visto en tus taquerías, pero creo que muchas veces, además de los tacos, también están incluyendo bebidas con azúcar, ¿no? Sí. En muchas taquerías no hay bebidas sin azúcar, o sea, no te encuentras una marca de refresco light o incluso si te encuentras aguas de fruta, todas vienen embotelladas ya con azúcar. Entonces, vuelve a ser el mismo tema, o sea, es que me dicen es que no hay tacos sin refresco, ¿no? Entonces haces como este mix y realmente si te cuesta mucho no comer tacos sin refresco regular, ese va a ser un obstáculo para que tu glucosa no esté tanto en meta. Pero si flexibilizas un poco a tener una bebida sin azúcar y a moderar la cantidad de tacos que comes, pues también podemos alcanzar mejores metas, ¿no? Recuerden que esto no es como blanco o negro, o sea, que hay un montón de colores intermedios. Claro. Y que al final del día lo que queremos es compartirte que quizá esta versión de tacos con papa, con doble tortilla, va a ser una comida más cargada en carbohidratos. Y que al final del día los niveles de glucosa después de comer van a definirse por la cantidad de carbohidratos que comes, ¿no? Y, ¿qué más? Pues de ahí, nopalitos, una sola tortilla quizá, ¿no? Algunos de estos tips dependiendo de los requerimientos de cada persona. Si tú eres una persona que va diario a los tacos en tu hora de comida del trabajo y ya estás acostumbrado a comer lo mismo siempre. Simplemente si haces el cambio de una tortilla en lugar de 2. Claro. Y cambias el refresco normal a un refresco sin azúcar o agua. Claro. Ya le estás quitando
casi un 60% de los carbohidratos, o igual y más. El hecho de tomar una bebida con azúcar como un refresco regular, no importa si es oscuro, si es de limón, si es de naranja, todos tienen un aporte importante. Por ahí estaba revisando justo estos tés gigantes, ¿no? Los de la lata grandota. Ese té está, más o menos tiene 17 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces, justo imagínate que además de los tacos, te tomas este té gigante, pues ya solamente del té te tomas 17 cucharaditas de azúcar. Y tú puedes decir, yo no tomo azúcar en el café, no, pero en el té te tomas 17 cucharaditas. Y es un montón. Eso para tu páncreas es así una cantidad súper grande y que claramente tiene un efecto que quizá no es visible, ¿no? Pero al final del día, al paso de los años, puede tener una implicación en tu salud. Sí, y la coca es el refresco Ujú. que creemos que tiene más azúcar, Ujú. y sí tiene Sí, muchísimo sí, tiene azúcar, azúcar, pero sí. ni siquiera es el que más No, tiene. no, justo por eso puse el ejemplo del té, porque me fui a la tiendita de la esquina y entonces revisé un montón de etiquetas y me di cuenta justo que la bebida esta del té es de lo que más tiene. Sí. Y es preocupante porque tú lo ves y dices, oye, té verde se escucha súper healthy. Sí. E incluso yo te puedo decir, o sea, cuando yo iba en la prepa, yo salía a la tienda del Oxxo y era de las cosas básicas porque me parecía que era mejor que un refresco, ¿no? Claro, So, es más clarito. lo más dices, clarito, la lata té. está bonita, ¿no? Es un té, ¿no? Sí. Pero en realidad ahora, bueno, años después digo, bueno, sí, se fue una cantidad importante de azúcar por un año. Sí. Más tacos. ¿Quieres hablar más de tacos? Más tacos. Sí, es Pero que ahí quería darte la otro ejemplo. Sí. demasiado. Estos que les contamos son los de taquería así de esquina, pero yo quiero tocar el tema de los tacos de guisado, ¿no? Ok. Tacos de guisado creo que es una de las comidas más habituales, sobre todo si eres oficinista, sales, está el señor en su camioneta con los tacos, está la señora de la esquina que siempre se pone, y la realidad es que ahí puedes o comer muy desequilibrado o tener una comida exitosa y ganadora, ¿no? Pasa lo mismo. El principio básico en las tacos de guisado es que también te ponen dos. Aquí también ahí te ponen dos, pero te ponen un extra, que es te ponen arroz o frijoles. Entonces, además de las dos tortillas, tenemos otro carbohidrato que es el arroz o los frijoles. Y después, dependiendo del lugar al que vayas, tú vas a ver los guisados y aquí puedes encontrarte, por ejemplo, carne de res en salsa morita con papa, ¿no? Entonces, ahí puede ser que si agarras ese guisado, las dos tortillas y el arroz, también ya tienes la papa, ¿no? Entonces, termina siendo en realidad un taco tiene dos porciones de dos tortillas, una porción de arroz, porque por lo menos te ponen unas 2 cucharaditas, más la papa, ahí ya son 4. ¿No? Hay personas que dependiendo de los requerimientos que necesitan, puede ser que necesiten como unas 4 por comida. Si en lugar de comerte un taco de estos te comes 3, pues ya comiste unas 12 porciones de carbohidratos en ese momento. Y no quiere decir que alguien no pueda comer esa cantidad, pero en realidad si quieres mejorar tu glucosa y quieres mejorar tu peso, probablemente esa cantidad es muy grande, ¿no? Entonces vuelve a pasar lo mismo. Cuidar el aporte de las 2 tortillas, que sea una. Yo creo que también ahí podríamos decidir también el tema de sin frijol y sin arroz, dependiendo del objetivo que tú tengas, y priorizar un guisado que no tenga carbohidratos. Y hay un montón, o sea, hay alambre de res, alambre de pollo, tinga, también están, por ejemplo, todas las carnes que vienen en salsa, en guajillo, en morita, en salsa verde, puedes comer huevo, o sea, hay muchas cosas, pero creo que justamente, y lo escucho mucho en mis pacientes y porque a mí también de repente me gusta, pues justo vas y te pides el guisado que es como menos equilibrado, ¿no? Justo te iba a decir, ¿cuáles son los que más pueden afectar a la glucosa? Pues que pudieran afectar lo que esté empanizado. Recuerden que si está empanizado tiene pan, es pan molido y el pan es justamente un tipo de harina que viene del trigo y el trigo es de los alimentos que más impacto glucémico tiene. Entonces, lo que viniera empanizado puede ser de impacto glucémico, lo que viniera, por ejemplo, también con papa puede ser otro elemento que tenga más carbohidratos, porque desafortunadamente en México, Elías, es muy constante que creemos que el tema de la papa es verdura, ¿no? Entonces, si viene con papa nos sentimos hasta mejor, pero en realidad no es verdura. Entonces, por eso lo reforzamos tanto. Es muy importante que la papa no la contamos como verdura ni al elote, ¿vale? Todo lo demás que imaginemos que es verdura sí lo es, pero estos dos no. Y entonces justo podrían ser las cosas que vengan como milanesa o capeados, o que vengan, perdón, con pan molido y también lo que tenga papa. Esos son como los que quizá podremos bajarlo un poquito. Sería preferible para tus niveles de glucosa elegir a lo mejor 2, 3, 4 tortillas,
pero sin que vengan cosas con pan molido y arroz o papa, ¿no? Y estamos dando así lo más quisquilloso del mundo, pero bueno, también habrá cosas que equilibrar. Cada persona es distinta, cada cuerpo es distinto y en función de los requerimientos y recomendaciones personales e individualizadas que se van a hacer, pueden cambiar, ¿no? Pero al final del día, pues sí, o sea, en definitiva, 3 tacos de guisado regulares pueden ser un montón de carbohidratos y hay que equilibrarlos. Me encanta eso que dices, porque a veces pensamos que hasta le tenemos miedo a la tortilla. Y a mí me da mucha sentimientos encontrados a las personas que le tienen tanto miedo o que su doctor le dijo nada de tortilla, porque ¿cómo le quitas a un mexicano la tortilla? Claro. Que es una de las bases de nuestros alimentos. Y a veces justo restringes la tortilla, pero no restringes la papa, el frijol, el arroz. Y te pudiste haber echado más tacos más saludables, con carne, con pollo, con pescado. Y tus niveles de glucosa pudieron haber estado mucho más controlados. Sí, y creo que ahí justo viene esta parte, uno de los mitos, ¿no? De tantas cosas que leemos y nos informamos, me dicen, Tere, ya empecé con cosas saludables, me quité la tortilla. Y es como, a ver cuánto tiempo aguantas. Porque además hay un montón de cosas hechas de tortilla en México. Y también creo que de repente es nuestra responsabilidad como profesionales decir qué es todo lo que sí pueden comer. Porque damos una lista entera de lo que no, de lo que no es tan sugerido, porque no buscamos como restringir todo, pero si tu nivel de glucosa está en 300 en ayuno, difícilmente vas a poder desayunar huevito con arroz, pan dulce y leche con chocolate. Y esto no es que el médico te lo quiera restringir, es que en este momento tus niveles de glucosa son muy altos solo por despertar. Entonces, justo si a ese punto le ponemos este tipo de comida, no vamos a llegar a las metas. Entonces, en realidad no se trata de restricción solo por restricción, tiene que ver con los objetivos que tú tienes y de repente hay alimentos que no son tan congruentes con tus objetivos. Quizá si amaneces en 300 de glucosa, en este momento arroz con huevo, pan dulce y leche con chocolate no es tan congruente. No es que nunca lo vayas a comer, pero hoy no es lo más saludable. Entonces, esto que estamos diciendo, justo refuércenlo en esta parte de no es que esté prohibido o permitido, pero que sí hay alimentos que van a subir más la glucosa porque así es. Entonces, solamente hay que intentar elegir los alimentos que son más amigables con la glucosa, que son más congruentes y dejar la tortilla en la mayoría de los casos, ¿no? Porque al final del día con eso hacemos todo, ¿no? Tacos, flautas, al fin quesadillas, son muchas cosas las que hacemos con maíz. Además es un producto que no tiene tantos ingredientes cuando lo compramos en la tortillería. O sea, realmente creo que hay que hacer las paces con la tortilla, ¿no? Y también preguntar qué es lo que para mí es más saludable en este momento. Y que puede ir cambiando con el tiempo si regulas tus niveles de glucosa, haces ejercicio, tienes una buena regulación con el tema de los medicamentos. Entonces, es posible integrar muchos alimentos, pero va a depender del objetivo que tengas. ¿Es posible comer tortillas si vives con diabetes? Sí. Mientras sepas cómo gestionarlo. E incluso es posible muchas otras cosas más, pero depende del momento de vida en el que estés. Entonces, por eso es que hay que personalizarlo. Oye, la dieta del mexicano, a veces hasta te lo dicen con orgullo, que te dicen, yo estoy en la dieta T. En la dieta T, sí. De tacos, tortas. Hablando de sí. tortas, que también son muy comunes. Sí. También hay muchas, o sea, hay muchas tortas que son muy diferentes. Sí. No nada más por el contenido que tienen dentro, sino por el pan. Claro. Que tienen. Sí, justo eso, o sea, un poco para también pensar los elementos de una torta. La materia base es el pan, ¿no? Entonces es una telera que suele ser de hecho un poco más grande que la que podemos comprar en una panadería. Y este pan, recuerden que está hecho con harina de trigo. Regresamos al mismo punto. El pan blanco es el alimento con mayor impacto glucémico de todos los alimentos que podemos tener en la vida, ¿no? Entonces, es importante considerar que, bueno, este tipo de alimentos va a venir integrado con otras cosas. Y la torta creo que lo que más tiene quizás son grasas, porque si es una torta full callejera así de tradicional, pues le ponen aceite o mantequilla por arriba, ¿no? Adentro también mantequilla, le pueden poner mayonesa, le pueden poner crema y dependiendo, pues una tradicional, por ejemplo, es la de la milanesa, ¿no? Entonces, milanesa y de repente hasta 2 o 3 tipos de queso, quesillo, Oaxaca y entonces de repente quizá ahí también lo que pasa es que queda muy alta en grasa, ¿no? Que a lo mejor incluso te la comes y terminas súper inflamado, ¿no? Muy incómodo. Y ahí realmente el aporte más importante de carbohidratos es el pan blanco, porque difícilmente te vas a la tortería de la esquina y el señor tiene una torta de pan integral, ¿no? O sea, es
es pan, es torta y esa va a ser una torta normal. Ahí que puede ser, bueno, que la bebida no tenga azúcar, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar verduras por ahí. O sí preguntarle qué verduras tiene y de repente a lo mejor 3, 4 jitomates, alguna verdura extra que le pueda poner. Va a depender mucho al lugar al que vayas y sobre todo también si hay posibilidad de integrar algo de verduras antes, también lo puedes hacer. Hablamos mucho de comidas fuera de casa hoy, pero la realidad es que la podemos combinar. O sea, puedes comer algo de la calle, pero también llevar algo previo tuyo. Entonces, colaciones, tus snacks, a lo mejor algo de verduras. Vas a comer fuera, te vas a integrar a lo que va a ocurrir externo de tu trabajo, pero también puedes priorizar que tus snacks o que tu primer comida sí sea algo que lleves de la casa, ¿no? O sea, creo Me que también ahí encantó, puede haber un híbrido. me encantó esa idea que dices, Ujú, ujú. porque si ya sabes cómo son tus días, si ya sabes cuáles son las opciones que vas a Exacto, tener, exacto. está bueno tener algo que sobre todo sería fibra y verduras. Sí, pueden ser como palitos de pepino, de zanahoria, las zanahorias babies, te puedes llevar una taza de nopales a la mexicana, calabazas a la mexicana. O sea, la realidad, y esto lo hago con algunos consultantes que me dicen, Tere, es que no encuentro de verdad nada en el lugar en donde trabajo y entonces yo lo que hago es me llevo este topper con mis pepinos, con limón y sal y ya está, yo me como mis pepinos, me paro y nos vamos a los tacos. Son cambios pequeños y de repente quizá no todos estamos en el momento de preparar pepinos y hacernos los toppers porque va a depender de lo que tú quieras, pero si estás dispuesto a hacer pequeños cambios, uno puede hacer eso. Y a lo mejor no es algo que te quite mucho tiempo, pero la mayoría de personas no están dispuestas a hacerlo. Entonces, te incomoda, es pelar el pepino y picarlo, ¿no? Entonces, busca lo que sea más fácil, incluso de repente están estas verduras que son congeladas, descongelar la verdura, ponerlo en algún topercito, llevártelo. Es mejor hacer algo pequeño que no estar haciendo ninguna intención de cambio, ¿no? Porque al final del día, de repente, pues el tiempo pasa, las cosas pasan y a veces llegamos un poco más tarde a los diagnósticos de lo que quisiéramos. Entonces, si tú ya estás en una situación de riesgo, de predisposición, porque, por ejemplo, vives con prediabetes, hacer todo esto quizá te permita regular un poco más la glucosa y que retrases la aparición de una condición como diabetes tipo 2. Entonces, eh, con pequeñas cosas y cosas puntuales que literal puedes hacer mañana. Sí, Ujú. me encantó esa recomendación. Ujú, ujú. Puede funcionar muchísimo y sí, implica un poco de organización, Sí, pero los resultados, pues, valen la pena. vale la pena. Exacto. O sea, al final todo requiere un trabajo y todo requiere como no sé, pienso que está este concepto que a lo mejor lo has escuchado, Elías, que es como, es incómodo prepararte los pepinos, es incómodo pelar el pepino, es incómodo acomodar tu verdura, es incómodo, sí, todo eso es incómodo hacer ejercicio porque sudas, es incómodo. Sí, también es Incómodo, hacer ejercicio. exacto, es incómodo hacer ejercicio porque tengo que ir a un gym que no me encanta. Todo eso es incómodo, pero también es incómodo cuando vamos a los laboratorios y tus niveles están elevados. Es incómodo cuando los niveles empeoran, es incómodo cuando no estás cómodo con tu cuerpo, es incómodo un diagnóstico. Entonces, como acomodarte en dónde quieres estar, elegir con qué incomodidad quieres transitar y todo es válido. O sea, es válido la persona que decide no hacer ningún cambio, pero si tú no te encuentras en un momento de vida o de situación de salud en la que no estás contento ahí, hay que movernos, hay que intentar algo pequeño y yo les digo pasos de hormiga, o sea, de repente queremos hacer pasos gigantes y que todo cambie en un día y esos son pasos de elefante y a veces nos cuestan más, pero pasos de hormiga y de repente cuando te das cuenta ya avanzaste un montón. Sí. Entonces, eso. ¿Qué más tenemos de Gracias. comida? Pues yo, regresando a las tortas, me Ajá. quedé solo con la Milanesa. incógnita Ajá. de el pan. Porque a veces luego te dicen, ¿en qué pan? ¿Quieres en chapata? ¿Quieres Ah, ok, baguette? si pudiéramos ¿Quieres cambiar el pan. el pan de Sí, caja? sí, si estuviéramos en un lugar así como de más panes, quizá podríamos intentar buscar la opción de pan integral, ¿no? Porque, por ejemplo, están estas cadenas de como de chapatas, Sí, tipo Subway. tipo Subway, tipo baguettes, que se me fue el nombre. Entonces, ahí lo que podemos hacer es el pan más integral, que puede ser un pan integral o pan de centeno, que van a ser panes que probablemente tengan un aporte de fibra mucho más grande. El tema en México es que
no tenemos tanta panadería alta en fibra y con pocos ingredientes, ¿no? Entonces, ese también puede ser un tema. Pero si ya vas a un lugar y tienes la posibilidad de cambiar el tipo de pan, de meterle más verdurita, porque, por ejemplo, en esta cadena de Subway, la realidad es que sí le puedes poner bastante entre todo lo que te ofrecen, ahí sí le puedes poner bastante. Y ahí, por ejemplo, digo, esto ya es de una marca muy particular, pero lo que te dan para combinarlo es papas o galleta, ¿no? Sí. Entonces ahí ya nos lo ponen más y luego te dan como justo este refresco o este juguito, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, bueno, es un combo, pues me lo como todo y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, Y eso ahí, te afecta más que la torta que te echaste. claro, porque te tomas el juguito ahí, que volvemos a regresar, estos tés con un montón de azúcar, pero quizá pedir dentro de las bebidas del combo agua, ¿no? O agua mineral o algún refresco sin azúcar. Y también priorizar, o sea, decir, tengo ganas de comerme las papas en este momento o me como la chapata y en otro momento cambio este snack, ¿no? No quiere decir que no te lo vayas a comer, pero quizá todo junto no sea lo ideal, sobre todo si cuando tú te picas tu dedo estás en 200 antes de comerte el baguette. Regresamos a lo mismo. Pero si tu glucosa está un poquito más regulada y te tomas medicamentos y vienes a hacer ejercicio y vas a tomar agua y vas a caminar de regreso a tu casa, quizá ahí lo podemos integrar, ¿no? Sí, hay que tomar en contexto todo Exactamente. el día. Todo el día. ¿Cómo ha sido? Todo el ¿Qué día. voy a cenar? ¿Qué desayuné? Claro, 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 porque si es la única comida flexible que haces, quizá no es tan, no es como tan complicado, pero imagínate que vienes de desayunar, lo que decíamos hace rato, los chilaquiles con pan, Claro. con no sé qué, luego te comiste en la fonda todo lo que dijimos que tiene un montón de carbohidratos y luego quieres cenar chapata, refresco y papas, ese día la glucosa por las nubes, ¿no? Para cualquier persona, ¿eh? Para Porque si cualquier no te han persona, diagnosticado claro. diabetes, eso sí te puede llevar a eventualmente Claramente. Sí, desarrollo de diabetes. porque al final del día, de repente, nos sentimos como sí, como muy lejano de estar ahí, ¿no? Y tú dices, yo estoy sano, tengo 30 años, mi cuerpo más o menos es mediano, ¿no? Y nos asumimos saludables, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que puedes tener un cuerpo de diferentes formas y tener los triglicéridos elevados y tener colesterol elevado y de repente decir, qué raro, ¿no? Tengo 30. Bueno, estamos expuestos a esto y la realidad es que las nuevas guías, bueno, las recomendaciones ahora para diagnosticar diabetes tipo 2 nos piden hacer el tamizaje desde los 35 años. Entonces, bueno, no sé si tú que nos escuchas ya estás entrando a esa categoría, yo estoy por ahí llegando casi. Y entonces, claro, ya no es como a los 45 o a los 55. Estamos hablando de que estas condiciones ya las diagnosticamos y las buscamos de manera intencionada en personas jóvenes. Entonces, de repente nos sentimos que a nosotros no nos va a pasar y hacemos estas comidas súper flexibles lunes, martes, miércoles, jueves y de repente ya te das cuenta que los niveles están elevados y dices, pero ¿cómo? Sí. Claro, hay que hacer un ejercicio hacia atrás. Como vienes desayunando, como vienes comiendo desde la prepa, la universidad, tal, y qué pasa en todos estos lugares a los que vamos, ¿no? Entonces, podemos Porque nos sentimos muy jóvenes. nos sentimos muy Pero jóvenes. Sí. si este término de podcast Ajá. es nuevo para ti, Ajá, ya es momento de revisarte los niveles de glucosa. O totalmente. sea, si eres de los que dices, Totalmente. en mi época no existían los podcasts, Claro, sí, eran sí, sí. problemas. No, ya vas tarde, quizá ya vas Ya vas tarde. tarde. Sí, eso creo que es muy importante. O sea, todas las cosas que decimos aquí son totalmente como preventivas, ¿no? Y que al final del día no buscan como restringir una cosa u otra, sino quizás hacer este llamado, ¿no? De voltear a ver qué tanto estamos eligiendo saludable, qué tanto ejercicio estás haciendo, qué tanta intención le pones a cuidar tu salud emocional, tu hidratación, tu descanso. Entonces, creo que todo eso es importante porque al final del día vamos a salir a comer y nos vamos a ir a las tortas, a los tacos y a la fonda. Y entonces, si de varias comidas a la semana eliges algo más saludable, ya estás haciendo algo, ¿no? Yo de repente les cuento a las personas con las que trabajo piensa en 7 días de la semana, 3 comidas cada una, 21 comidas, ¿no? 7 por 3, 21. Si de las 21 comidas que haces, tú fácilmente te cuentas 10 que son muy flexibles, Sí. quiere decir que el 50% de tu semana estás comiendo un consumo alto de hidratos de carbono. Y entonces 50-70% de la semana, quizá tu regulación de la glucosa no está
tan saludable, ¿no? Entonces de repente me dicen, Tere, pero no es tanto. Mira, el lunes nada más fue un chai con un cinnamon. El martes nada más fue un café de Starbucks con un panini. El miércoles solo no comí nada afuera, pero me dieron un pastel. El jueves no, pero viernes, sábado y domingo ahí sí ya es viernes, Tere. Entonces, de repente sumamos y, ok, va, fueron 14. Sí. Ok, bueno, entonces haz la relación. Sí, Pasas entonces, menos, no. pasas más comidas en fuera de casa. Exacto. Entonces, ¿por qué no regulas tu glucosa? Porque 2/3 de tu semana estás eligiendo cosas que son muy difíciles de regular. Tu páncreas está trabajando, está haciendo lo mejor que puede, pero hay veces que ya no es suficiente. Sí. Y pensamos a veces en estas comidas fuera de casa, a veces nos ponen muy nervioso. Y a ver, entiendo que las personas que no pueden comer en casa, o sea, en donde el 90% Sí. tal vez de sus comidas Sí. van a ser fuera de casa, sí hay que enfocarnos muchísimo en que sean los más saludables posible. Total. Pero si eres esa persona que solo 1 o 2 veces a la Sí. semana, Sí. no te pongas tan nerviosa por esos momentos. Claro. Sí, y también Sí, de estás cuidando. repente es como, es mi cumpleaños y pues me voy a pedir un pastel con harina de almendra y no voy a comer nada y entonces, o sea, sí, si quieres convivir con eso, perfecto, pero ¿realmente vas a estar feliz con eso? Si tú realmente dices, oye, te voy a tener un día súper flexible, incluso todo el día, imagínate que de que desayunas, comes y cenas todo flexible y pastel, es un día. Sí. Tienes otros 30 del mes para hacer las cosas bien. Pero normalmente nos enfocamos en ese punto de ese momento y entonces decimos, ya, como voy a comer tan mal para mi cumpleaños, mejor ya, no hago nada este mes. Sí. Claro, pero ¿por qué no te concentras en las otras 30 o los 30 días previos que sí pudiste hacer las cosas? Entonces, hay veces que nos enfocamos en lo que no es tan importante, porque al final del día la comida es un tema, como decíamos, o sea, al final de relacionarnos y entonces no te vas a quedar en tu casa ahí, solitario náufrago, no comiendo nada, o sea, pero sí hay que concentrarnos en el resto, ¿no? Que es un poco lo que dices tú. Si lunes, martes, miércoles, jueves, viernes comes en tu casa y de repente sales algo el sábado y algo el domingo, puede ser más flexible, pero también entendiendo que llevas 5 días enteros comiendo bien, comiendo vegetales, cuidando el tipo de carbohidratos que comen, sin bebidas con azúcar, haciendo ejercicio, cuidando tu ciclo del sueño. Entonces, eso es lo importante, o sea, que veamos que hay veces que son cosas bien puntuales, que no son tan relevantes, pero a costa de estar muy comprometido con tu autocuidado el resto del tiempo. Y eso es lo que a veces no miramos. Solo vemos como este día y decimos, qué mal lo hice, sí, pero si vienes cuidándote tanto, Sí, no vas debe haber bien. impactado tanto. Exacto. Y hablamos mucho de comida mexicana, Sí. porque la realidad es que los mexicanos sí comemos mucha comida mexicana. Al final creo que también justo en la Ciudad de México particularmente tenemos muchos restaurantes que no solo son mexicanos. Entonces, de repente sí tienes estas cosas tradicionales de México, pero también tienes la oferta de otras comidas, ¿no? Sí. O sea, Hacia allá quería ir, ujú, porque nos encanta la comida mexicana, pero también, por ejemplo, la comida italiana, pues es muy Sí. común. Sí. Y cuando nos ponemos a pensar híjole, voy a ir a un restaurante italiano, decimos, italiano es pasta y pizza. Pasta y pizza. Pasta y pizza son carbohidratos, seguro que no voy a poder. Claro. Justo ahí creo que sí, la base al final es pasta y pizza, ¿no? Que las dos cosas son muy ricas. Y creo que ahí también va a depender mucho, pues justo con esta base que vayas, ¿no? Es decir, solamente vas a llegar y vas a pedir un platillo para ti solo y de repente dices, me pido una lasaña. O decir, voy con gente súper cercana y pido algo al centro y a lo mejor puedes pedir 2 o 3 platillos que tengan pasta, que tengan pizza o que tengan masa de pizza, pero también puedes pedir una ensalada, ¿no? Sí. Entonces, de repente familias enteras me dicen, es que yo nunca me hubiera imaginado llegar a un restaurante y que mi familia pidiera una ensalada, ¿no? O sea, eso es algo que no nos hubiéramos imaginado, pero lo que yo quiero ahora es comer más verduras para que mis hijos vean que es saludable comer verduras, porque aquí al final del día todo es con ejemplo, ¿no? Es muy difícil de repente incorporar que los niños coman verduras y en casa no coman verduras porque el papá nunca come verduras, porque son difíciles de preparar o porque la mamá tampoco, ¿no? Es independientemente de si es papá o mamá, pero sí noto mucho, es como vengo contigo a que platiques con mi hijo porque no come verduras y es como que ¿Y comes y tú comes verduras, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo. Entonces,
empezar a cambiar el clic de la familia y llegar a este restaurante italiano riquísimo que quieran ir y buscar qué ensalada pueden pedir para que lo primero que coman sea verdura. Y entonces empecemos a hacer este cambio de switch, ¿no? Y decir, verduras sí, lo que sea. Mira, pues nos pedimos una ensalada de hojas verdes que tenga un poquito de manzana o sin frutas si quieren full hojas verdes. O a lo mejor algunos espárragos o algunas verduras salteadas, cocidas. Después hacer esta parte de lo de la pasta. Y también, ¿qué pasa? Es que la pasta muchas veces también lo incorporamos con pan, ¿no? Entonces ahí vuelve a pasar esto. Y con la pizza, hay pizzas, dependiendo del restaurante al que vayas, que ya las pizzas también pueden ser muy delgadas, ¿no? Y que incluso son como un poquito distintas. Ahí también podrás cambiar el grosor de la pizza. Si tienes muchísimas ganas de estar con más fibra en tu vida, pedir pasta integral, porque hay algunos lugares que la tienen. Y también te diría que a lo mejor integrar alguna verdura en la pizza, ¿no? Ahora, así como hay verdura en la pizza, buscar también alguna opción de que haya verdura en la pasta, ¿no? Y sé que es difícil, pero ahí es literalmente la búsqueda de cosas, ¿no? Porque al final del día lo que queremos es integrar esto para ti como persona, pero que también tu familia vea que haces esta integración. Sí. Consciente de buscar qué pedir. Y ahora también lo que pasa, bueno, no sé en tu caso, pero muchas veces vas a los restaurantes italianos y también hay muchos postres, ¿no? Entonces ya termina siendo la pasta, el postre, la bebida, el cafecito para el postre y entonces se vuelve pues una comida muy difícil de regular. Entonces ahí lo que podríamos hacer es, y esto es algo que incluso llegamos a hacer de repente también como con gente cercana, es si antes te comías un postre tú solo, empiézalo a compartir. Entonces, que sean, si somos 6 en la mesa, que sean 3 postres distintos, pruebas de todos, pero ya no te comes uno tú solo, ¿no? Sí. Y esto no por un tema, como regresamos al tema de no puedes comer postres, sí puedes comer postres, pero quizá un postre entero, después de una pasta, después de pan, después de refresco y sin vegetales, no nos va a hacer como tanto clic, ¿no? Entonces, ahí lo que puedes hacer justo es comer vegetales al inicio o verduras, elegir algún platillo para compartir, para que pruebes de diferentes cosas, pero que moderes la porción del carbohidrato y compartir también el postre y claramente lo que ya hemos dicho, lo del tema de las bebidas sin azúcar. Ahora, es distinto comer esto y regresar a tu casa y ver 6 horas de Netflix, a terminar de comer esto, pararte e irte a hacer una caminata con tus hijos al parque, ¿no? Entonces, importa lo que pasa antes, lo que pasa durante la comida y lo que pasa después, ¿no? Entonces, creo que es también esta conexión de decir, fue una comida más flexible, hoy es un día donde voy a estar mucho más activo. Hasta como familia. Como Podemos familia. salir a caminar tantito. Claro, después de la claro. comida, paseas. Sí, O sea, sí, no sí. te pusiste tenis y te pusiste a sudar, pero sí te estás moviendo, sí estás Claro. funcionando los músculos. Justo, y que eso es importantísimo, el tema de los pasos, el movimiento, y también que justo no se haga esta relación de comemos, regresamos, nos sentamos. Que algún día está bien, todos nos queremos de repente quedar en pijama y Netflix todo el día y tal, pero en realidad, o sea, sí necesitamos que haya movimiento y cada vez vemos menos movimiento en los niños, vemos cambios en el peso y quizá tú también como adulto, o sea, quizá nada más empezar a analizar cuántos pasos hacemos de manera regular, ¿no? Porque hay veces que son muy pocos. Entonces, creo que es eso, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, sobre todo también que pueden tener un mayor impacto, es que de dónde vienes, o sea, dónde va tu glucosa antes de la comida, qué tipo de comida vas a comer, que ahí podemos incorporar todas estas recomendaciones que acabamos de hacer, y luego también qué pasa después, ¿no? Porque el movimiento posterior seguro que va a disminuir los niveles de glucosa. De hecho, por ahí justo hay algunos estudios donde habla que de 15 a 20 minutos de caminata posterior a las comidas reducen el impacto glucémico de la comida que acabas de hacer. Entonces, pues son como tips, ¿no? Que pueden integrar para estos días donde quieres disfrutar de una comida con más carbohidratos, pero que también lo vinculas con una tarde más activa. Sí, pensar en todo el contexto y tal vez Sí. no solo Sí. en la comida. Sí. Dijiste algo que me llamó mucho la atención porque me cayeron varios veintes. Ujú. Y de verdad que lo que hacemos como familia Ujú. tiene un impacto enorme Ujú. y a veces no nos damos cuenta. Sí. Como ahorita que dijiste, me han traído a jóvenes Jóvenes, sí. pidiéndome ciertas cosas que no hacen tal vez sus papás. Sí. Y yo te platico que yo, por ejemplo, en mi familia, Ujú. si íbamos a un lugar de italiano, Ajá.
siempre era, cada quien se pide su pasta Sí. y pedimos una pizza al centro. Ok. Y por mucho Ajá. tiempo, pues, Sí, es su sí, tradición. o digo, si alguien no se quería pedir su pasta, no pasa nada, pero a lo que voy es que la comida era pasta y pizza, Pizza. que prácticamente es carbohidrato y carbohidrato. Sí, 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 sí. Y la pasta generalmente era pues, pasta roja, o sea, Ujú, sí, pura pasta con alguna sí, salsa, sí, sí. ni con verduras ni con Ujú, proteína. ni con proteína, ok. Y me empezó a pasar que yo, yendo a comer con otros amigos o con otras familias, empezaba a ver que las pastas las pedían para compartir. Ajá, también. Sí, O sí, sea, sí. no era que cada quien tenía su pasta y la pizza. Sí, sí. O sea, como que pedían varias cosas para compartir Ujú, y había justo ensalada, ujú, pasta, sí. pizza y proteína, Y porque a veces proteína. no te pones a Sí, pensar sí, 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 es que cierto. en los lugares italianos también te puedes pedir un pescado, también te También. puedes pedir una milanesa Sí, y si compartes todo, sí, de alguna forma, sí. pues logras comerte las verduras, la proteína Ujú, y el carbohidrato. ujú, Disfrutaste mucho porque pues sí. no dejaste de comer nada, Ujú. pero hasta de forma inconsciente las porciones cambiaron. Sí, e incluso, quizá, como dices, comes más equilibrado a que si te hubieras comido solo un platillo que tiene un montón de carbohidratos, mucha grasa, porque la cocina italiana tiene mucha grasa en toda esta parte de los quesos y demás, y no suelen, a menos dependiendo de cada restaurante, pero muchas veces la porción de proteína no es la que tendrías que comer en ese momento. Entonces quedas con un alimento alto en carbohidratos, moderado, bajo en proteína, alto en grasas. Te va a dar mucha saciedad en ese momento porque es carbohidrato y grasa, pero quizá más tarde también puedas tener más hambre y también ya no fue una comida con fibra ni proteína, ¿no? Entonces, creo que ahí es justo de estas tradiciones. Yo creo que todos en nuestra familia tenemos como cosas que hacíamos de manera rutinaria Sí. y que te das cuenta que quizá otras familias lo hacen distinto y que puedes cambiar eso y que quizá incluso pidiendo varios platos al centro pruebas más cosas. Claro. ¿No? O sea, como que dices, oye, fíjate que pedimos dos verduras, ¿no? Que de repente lo hago así con algunos consultantes que sé que siempre comen fuera. Es como pide una o dos verduras al centro, los platillos que a todos se les antojen, y eso hace también que conscientemente siempre el papá o la mamá integre una verdura. O sea, no es opcional no comer verdura. Hay verdura y puedes comerte espárragos o ensalada verde, pero hay que comer o espárragos o ensalada verde, pero le estás dando la opción. Cuando no les damos la opción a los niños, a los adolescentes, es muy poco posible que él alce la mano y de platillo pida los espárragos, ¿no? O sea, entonces creo que es más bien como estas cosas que de repente estamos hablando de comidas de fuera de casa, pero al mismo tiempo reforzamos que esto viene desde lo que tradicionalmente hacemos en la casa. Si en tu casa no comes verduras, no te vas a ir al restaurante La Condesa a pedir unas verduras. Entonces, viene desde lo que haces en casa y luego cómo lo replicas afuera para que justamente sea parte de tu rutina. Comes verduras y también de repente, digo, no siempre, pero hay veces que en algunos restaurantes, además de traerte la ensalada, perdón, traerte la pasta, o por ejemplo la lasaña, al lado viene con una porción de ensalada, ¿no? Entonces también depende mucho de dónde vayas, porque sí hay lugares donde ya priorizan ponerte algo de verdura al lado del platillo principal. Eso también podría ser otro tip, o sea, ir como a lugares donde tú sabes que te van a dar una pequeña ensalada, que eso justo la semana pasada estaba en uno y pensé, en este lugar, siempre que vengo ponen algo de verdura, no importa qué pidas. O sea, viene sí o sí, ¿no? Y entonces creo que eso hace que también elijas lugares que promuevan eso. Sí. Ujú, Y a veces nos dejamos llevar mucho por la presión social. ujú, Ahorita hablamos de familia, pero también con los amigos sí, pasa. Pues sí, vamos a comer y pues nos dejamos llevar por la presión social. sí, Pero tú puedes ser esa persona que causa una presión social positiva, totalmente, que fue algo que, sí. por ejemplo, nosotros como familia, Ujú, nosotros ahora, si vamos a un lugar italiano, ya hacemos ese cambio y aún así, o sea, más allá, ya no es que pedimos una ensalada, ujú. que ya le agarramos el gusto y Claro, pedimos dos ensaladas. sí, Estas ensaladas, ¿cuál se te antoja sí, más? Y yo qué de plano, bien, uy, esta se ve buenísima, sí, sí, vamos a pedirla. Entonces tú también puedes ser esa sí, influencia positiva. sí, Ya cada vez hay más conciencia de la salud sí. y cada vez menos personas te van a decir como, ¿Por qué te pediste ya ensaladas? Sí, exacto. Que sí te lo dicen y también creo que justo cuando te digan este tipo de cosas, siempre reforzar que eso viene desde la persona, que habla más de ella que de ti, ¿no? Y entonces justo creo que
es una de las dificultades que más tengo con las personas que trabajo de cerca, porque me dicen, Tere, estoy en un ambiente donde no tengo apoyo, porque cuestionan mis decisiones en lo que tomo, en por qué tomo refrescos sin azúcar, en si estoy tomando menos alcohol, por qué tomo menos alcohol, qué rara, antes tomabas más, ¿no? Porque me pido una ensalada, ay, ya vas a empezar con tus cosas nuevamente. Y entonces hay una persona en particular que me decía, o sea, es que ellos están literalmente esperando a que yo deje esta rutina para que me vuelva a integrar la de ellos, ¿no? Entonces, ella dijo, justo ahora menos lo voy a dejar. O sea, ahora menos que ellos no sientan que esto es algo transitorio, como la dieta de la luna, que pasa un mes y la abandonas, que ella siente que justamente no quería parar. Ella tiene ya casi 7 meses como cuidando esta parte de su salud, y me llamó mucho la atención, y ahora ya me dice, oye, bueno, ahora ya mi esposo me apoya, ya siento menos presión a nivel social, y me parece muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta que las personas que más nos ponen el pie son las personas más cercanas. De ahí que hay que tener cuidado con el entorno que tenemos, y si tu entorno no te apoya las decisiones que tomas, pues bueno, hay que tener mucha más fuerza de voluntad para realmente seguir adelante con las creencias que tú tienes, y recordar que pues esto es un trabajo individual y que muchas veces no vamos a tener apoyo, pero si tú ahora con todas estas recomendaciones, este fin de semana, mañana, quieres comer algo diferente, es tu cuerpo, es tu decisión, es tu vida, ¿no? Y lo puedes empezar a hacer, aunque no te apoyen tanto. Qué buena reflexión y siento mucho orgullo por tu paciente. Ay, Porque sí, qué yo locura, también. ¿no? O sea, qué locura Sí. que tengamos presión para hacer cosas buenas por nuestro cuerpo y Sí. no haya presión. O sea, alguien puede llegar con un Snickers y no le dice nada, Ajá. pero llega con 2 palitos de pepino y es como, Uy, ajá. Ajá, o te hacen hasta comentarios como de burla, ¿no? Ay, conejo, ya empezaste, ¿y por qué traes tu pasto? ¿No? Y dices, oye, qué raro, ¿no? O sea, hemos llegado a normalizar tanto la comida saludable, la comida no saludable, perdón, que cuando quieres comer de manera equilibrada, el raro eres tú, ¿no? Lo normal es comer chetos, lo normal es ponerle en la mamila Coca-Cola a un niño, y entonces cuando de repente dices, no quiero hacer esto y quiero que mi hijo no coma sal y que no coma azúcar y que no coma chetos, entonces es como qué pesada, qué radical, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que ahí es bien importante como reforzar que no es normal comer cosas ultraprocesadas, muy calóricas y que no sean saludables, pero que lo hemos ido normalizando, y entonces por eso es que es tan difícil ir contra esta marea. Entonces, lo entiendo, pero realmente está así como un poco, esta reflexión será para la persona que esté haciendo esto con su familiar, es que permitas que la persona que está intentando cuidar su salud lo haga, ¿no? Si tú decides no hacerlo y quieres vivir así, está bien, pero que permitas que otras personas continúen con el proceso de cuidar su salud dentro de casa o en un restaurante, y que eso es algo que si tú no quieres cambiar, puedas permitírselo a la otra persona, porque es muy pesado que la persona que menos te apoye sea alguien que literalmente duerme contigo, o que es alguien que quieres mucho, ¿no? Y entonces no, el entorno no va a cambiar muchas veces, o sea, las papas los van a seguir vendiendo, la comida callejera con un montón de grasa va a estar ahí, pero creo que la mentalidad de todo esto es que el cambio está más bien en la persona, ¿no? Y en que estés realmente convencido de querer hacer las cosas, incluso sin apoyo, incluso con que te molesten, y que todo esto que estamos buscando hacer hoy acá con todo el tema de la comida es hacerlo lo más práctico para ti, para que realmente te sientas en confianza de hacerlo, y que poco a poco sea lo que para ti es bueno, y que la normalidad es algo muy propio de cada quien. A modo como de cierre de esta, también te comparto que de repente me dicen cuando van a consulta o a algunas sesiones cuando tienen el diagnóstico, que seguro te ha pasado, de diabetes, es como, y ahora ya no voy a poder comer normal, ¿no? Sí. Tengo diabetes, ya no voy a poder comer normal. O sea, ya estoy súper enojado, súper triste, porque no puedo comer normal. Y es como, ¿y qué es comer normal para ti? Pues normal, Tere, normal, pues que yo me levantara, me comiera mi torta de chilaquiles, que pudiera tomar un champurrado, que me comiera el pan dulce que me invitan mis compañeros. Eso es la normalidad. Ahora me estás mandando huevito con jamón, ¿no? Y tortillas, y me mandas frutita con yogur, eso, y es como, wow. O sea, ¿tú crees que que esto es como lo raro? Porque justo estamos acostumbrados a que eso sea lo normal, Sí. ¿no? Entonces creo que ahí, cuando estás tan vinculado con que lo normal es eso,
pues te cuesta y entonces vives el diagnóstico desde un lugar mucho más complejo porque crees que todo eso ya no lo puedes hacer cuando en realidad eso no era saludable para nadie, aunque no tengas diabetes. Porque igual no tienes diabetes, pero tienes hipertensión y eso tiene un montón de sal, ¿no? O igual tienes hígado graso y eso también no te va a ayudar a que el hígado graso mejore. Entonces, la realidad es que todas estas comidas ultraprocesadas, ultracalóricas, con un montón de grasa y demás, no son saludables para nadie con o sin diagnóstico de diabetes, de prediabetes, de resistencia, pero normalizamos esos alimentos. Y todo esto que estamos justo tratando de recomendarte es, todo esto va a ser parte de tu rutina y luego puedes equilibrarla y luego un día puedes no equilibrarla y comértela como está y ya está, pero que en realidad si quieres resultados, quieres prevenir enfermedades, quieres prevenir complicaciones a largo plazo, la única manera va a ser que regules tus niveles de glucosa. Y la manera para regular la glucosa es comer de manera más equilibrada. Sí. Y con educación, porque a con mí me educación. encantó que Ujú. pues tú nos acabas de demostrar cómo en una fondita, en la taquería de acá afuera, en Ujú. unas tortas, hasta Ujú. en un restaurante italiano, Ujú. hay opciones. Sí, En el total. tiempo que íbamos hablando, Sí. nunca dijiste, Ujú. solo puedes comer lechuga, Claro, solo sí. puedes comer verdura. Sí. No, y que si alguien se quiere comer una ensalada porque está súper decidido. Hay gente que disfruta mucho la verdura. Tú creo que ya la disfrutas de esto Sí, que dices. Hay gente que disfruta mucho la verdura y no lo sabe hasta que se empieza a comer. Entonces, puedes pedir lo que tú con estas recomendaciones, lo que sea más saludable en función a tus necesidades, pero justo creo que al final es una decisión personal y que siempre puedes tener una decisión muy pequeñita que puedas hacer en el lugar en donde estás, ¿no? Entonces, es empezar a tomar una decisión, porque también no tomar ninguna decisión es tomar una decisión, sí. ¿no? Pues es ser parte del promedio. Ser parte del Y el promedio. promedio no tiene buena salud. Es lo que te va a arriesgar, lo que te va a poner en riesgo de desarrollar, ¿no? O sea, no tomar ninguna decisión y me tocó venir a este restaurante, no cambió nada, no ajusto ninguna porción o no prefiero ningún alimento sobre otro, a la larga sí va a tener una repercusión, porque todo tiene repercusiones, todo tiene consecuencias, Claro. ¿no? Oye, y ya última pregunta. A ver. La verdad es que pudiéramos hablar horas de este tema porque hay 25 muchísimos comidas. tipos de Ajá. comida y demás, pero a veces donde más nos cuesta trabajo Ujú, elegir buenas decisiones ujú, es en el Oxxo, en el Seven, ujú, en la tienda de abarrotes que está ujú, cerquita de mi ujú. casa. Sí, A mí personalmente me cuesta mucho, sí, sobre todo desde que tengo educación sí, y me pongo a analizar cada producto. te sales. Híjole, a veces duro, Sí, o sea, te puedo durar 20 minutos sí, adentro de un lugar sí, tratando, o sea, hasta curioseando y diciendo, sí. esto ni es comida. Claro, tiene un montón de ingredientes o tal. Ese es un reto. Estas comidas, como tienditas de abarrotes o tiendas grandes, ¿no? Que justo es además la que te encuentras abajo de tu edificio donde trabajas. A ver, ahí un poco, creo que lo que más podría estar menos procesado son lo que venga de semillas, ¿no? O sea, la parte de nueces, almendras, cacahuates, pistaches. Estas 4 son grasas con proteína, grasas saludables con proteína vegetal y muy pocos carbohidratos. A veces estos alimentos que te acabo de mencionar vienen solos o como en un mix, ¿no? Entonces, eso podría ser como un mix de semillas. Recuerden que los arándanos y las pasas en realidad los clasificamos como frutas, ¿no? Entonces, ahí vienen cristalizado y eso nos va a dar como otro aporte. Una podría ser un snack de semillas, otro podría ser también encontrar dentro del lugar en el que estés, porque depende del lugar, algún yogurt que también pudiera ser una colación. El yogurt es un alimento que tiene de todo. Tiene grasa, tiene carbohidrato y tiene proteína. Entonces, podría ser un alimento que te dé saciedad y que además pues puede ser como fresquito. Entonces, podríamos buscar algún yogurt de alguna marca que no tenga tanta cantidad de carbohidratos y sobre todo que no tenga tantos ingredientes, que eso también normalmente es un tema. Entonces, buscar algún yogur puede ser como otro snack. En algunos lugares sobre todo de cadenas grandes de estas tiendas, incluso venden fruta, no sé si has visto, Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no tiene Sí, pero la sentido mercadotecnia es comprarla. tan fuerte Sí, que llegas, ves la fruta y dices, súper difícil. Sí. lo que menos se De acuerdo, se te antoja. Y lo otro también, digo, esto lo diré como de marca, hay unas palomitas muy puntuales que son como palomitas más saludables que la porción, las Slim Pop, ¿no? Que es una marca, hay otras marcas también, pero las palomitas de estas marcas pueden ser una opción. También están las obleas, hay unas obleas que justo tienen como una cantidad grande de obleas, que son como un paquete muy grandote, y otras obleas que tienen como chocolate en la orilla, pero que son 2 obleas
dobleas, ¿no? Entonces, ahí hay que ver la porción. Un poco las recomendaciones generales que les podría decir es que no tenga tantos ingredientes, que el primer ingrediente no sea azúcar y que la porción que te vayas a comer de ese producto que vas a comprar más o menos tenga en promedio unos 15 gramos de carbohidratos, porque en realidad cuando estamos observando la cantidad de carbohidratos o contando carbohidratos, una porción son 15 gramos. Entonces, más o menos, si tú ves las Slim Pop y tiene 14 gramos toda la bolsa, más o menos eso es el equivalente a una porción de carbohidratos. Ojo, hay unos churritos que se ven súper saludables, pero cuando ves tú la porción de la parte de atrás, en realidad te estás comiendo el equivalente a 4 porciones. O sea, a lo mejor te estás restringiendo un montón las tortillas, pero bajas al Oxxo y te compras los churritos que equivalen a 4, Sí. ¿no? Y esto no es que no te lo puedas comer, pero es que esa cantidad termina siendo no congruente con los objetivos que tú tienes. Entonces, solamente recuerden que la parte de atrás los productos vienen por 100 gramos y muchas veces nosotros nos comemos menos o más de esa cantidad. Por eso hay que revisar en la parte frontal el contenido neto, que es lo que tú te vas a comer en ese momento, voltear, ver la cantidad de nutrimentos que tiene por 100 gramos y más o menos hacer la relación. Y ahí estas cosas ya son como mucho más puntuales porque justo es de revisar etiquetas, pero realmente lo que esté menos procesado siempre va a ser mejor, Sí. ¿no? Y por eso es que entras y no sabes qué comer porque ves y en realidad casi todo lo que está ahí es ultra procesado e industrializado. Y no es que no podamos comer nunca nada de estos productos, pero lo mismo, si tienes hipertensión, tienes diabetes tipo 2, hígado graso, pues a lo mejor entrar y salir con una bolsa de papas va a ser complicado para los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces, eso y nada más también ver que tengan cero o la menor cantidad de grasas trans, que también es una grasa que vamos evitando. Entonces, entre todo esto, pues sí es difícil genuinamente, no solamente te pasa a ti cuando entras al lugar, dices, hay tantas cosas, ¿no? Pero buscar productos lácteos que puedan estar equilibrados entre algunos Deditos de quesitos, queso. es decir, como hay unos deditos de queso que pueden ser una opción. Seca. Carne seca también podría ser, ¿no? Porque al final del día, esto pensándolo en glucosa, ¿no? Como para que también lo tengan, ¿no? Ahí en cuenta. Pero sí creo que lo más importante es, pues bueno, que sepan que la mayoría de alimentos son muy procesados, que pueden agarrar algunos snacks y también de repente hay estos productos que son como de amaranto, de quinoa con chocolate ya más equilibrados, que también están bastante bien, que puede ser que lo encuentres y a lo mejor por ahí alguna barrita que viendo a la profundidad pueda ser más equilibrada, pero lo importante de ahí es entender que si un día te comes algo de ahí, pero lo mismo, el 90% de tu semana comes equilibrado, tampoco va a ser tan grave, pero no sé, como dejar estos espacios para de repente ser flexible, pero que en la normalidad el patrón de alimentación se base en elecciones de alimentos y comidas que sean saludables, con alto aporte de fibra, con un buen aporte de proteína, moderado en carbohidratos, integrar carbohidratos integrales y complejos y productos lácteos bajos en grasa, básicamente. Sería como el resumen. Muchísimas gracias. Lo logramos. Qué interesante plática. Ujú. Yo creo que la gente que nos está escuchando se va a llevar información súper valiosa que puede poner en práctica ahorita, Ya, ya hoy. en su próxima comida. Sí. ¿Qué última recomendación le darías a esa persona que le cuesta mucho trabajo decidir qué comer y Ujú. que casi siempre come fuera de casa? Eh, Además de escuchar este episodio. Además de escuchar todo el episodio, le diría que es normal que te sientas confundido cuando tienes que elegir fuera de casa, que hay veces que elegir un alimento te puede generar culpa, te puede generar miedo, pero que con educación y haciendo estas prácticas y estos intentos, como te acabamos de decir aquí, cada día puedes elegir con más conciencia, con más seguridad y con más tranquilidad. Y que sí puedes comer cosas equilibradas fuera de casa y que el hecho de que hagas este esfuerzo de hacerlo cada día, cada semana, cada mes, te va a permitir tener más salud, vivir la vida que quieres y pues eso, que confíes en el proceso, en todo lo que puedes ir aprendiendo para hacerlo y que es posible estar fuera de casa, comer equilibrado y tener una vida saludable. Súper. Me encantó. Pues listo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, da muchísimo gusto y bueno, espero que se pongan en práctica todos estos consejos. Súper episodio. Muchísimas gracias por todo. Si quieren contactar a Tere, pues ya vieron por acá varias veces en donde salieron sus datos y nos vemos en el próximo episodio.
Bye. Gracias.